les pido la licencia de poder empezar esta intervención hablando un poquito de historia, que me parece importante para poder entender la trascendencia que tiene para nosotros la ley de transparencia en la coyuntura actual. La historia de las grandes civilizaciones, por regla general, siempre ha oscilado entre la centralización y la descentralización. Siempre ha oscilado entre la dictadura y la democracia. Cuando hay mucho desorden, la concentración del poder y el gobierno con autoridad se hace imperativo. Pero en la medida en que la paz llega, la descentralización, la entrega de mayor autonomía a las distintas organizaciones y entidades del cuerpo político se hace viable, posible y deseable además. Los romanos sabían eso con toda claridad. En esa medida, cuando estaban en época de guerra, de desorden, de caos interno, le daban poderes a sus cónsules para que impusieran el orden. Los griegos, tiempo atrás, habían hecho lo mismo. Entonces ahí uno tiene a los grandes personajes de la historia griega, Temístocles, Demóstenes, Pericles de Atenas. Tal vez algunos de ustedes conocieron en la universidad, son las facultades de Derecho. Pero después, cuando venía el florecimiento de la democracia, se hacía necesario dar la autonomía a la gente, dar la autonomía a las regiones. Y eso que pasaba en la antigüedad, los griegos y los romanos, se repite en la historia de Latinoamérica en general. La historia de Latinoamérica es el gran drama de esa fluctuación, de ese vaivén entre centralización y descentralización, entre autoritarismo y democracia. En Colombia, por supuesto, esto ha ocurrido de manera igual. Entonces tenemos las peleas tradicionales entre los federalistas y los centralistas. Tenemos constituciones que en algún momento han tendido hacia mayor libertad, hacia mayor autonomía de las regiones, las constituciones federalistas. Recordamos la de 1863, la constitución de Río Negro. Y después el péndulo regresa hacia las constituciones centralistas, por la de 1886. Entonces lo cierto es que en Colombia, Bolívar y Núñez, Rafael, tuvimos constituciones muy centralistas. Y con Tomás Cipriano Mosquera y con la Constitución del 91 avanzamos en una dirección distinta. Lo cierto es que en este momento de nuestra historia estamos en este proceso de profundización de la descentralización administrativa. Y este proceso se ha acelerado durante los últimos años, en particular con las reformas al sistema general de regalías que nos han permitido distribuir de forma mucho más democrática y ecuánime los recursos del subsuelo de la nación. Y lo que podemos esperar es que ese proceso se profundice en los próximos años, por una razón en particular, y es que Colombia avanza de manera inexorable hacia la paz. Y la pacificación de este país necesariamente exigirá un concurso cada vez mayor de las regiones en el gobierno de sus propios asuntos. Requerirá inversiones cada vez mayores según lo que de forma autónoma pero democrática las regiones tengan a bien. Entonces, este proceso de paz
podemos esperar que tenga como uno de sus resultados ese fortalecimiento de la autonomía territorial. Pero ese fortalecimiento de la autonomía territorial va amarrado a una responsabilidad inmensa, y es asegurar que los recursos adicionales que vayan llegando a las regiones como resultado de esa creciente descentralización sean administrados de forma íntegra, transparente y que verdaderamente vayan en beneficio de la ciudadanía. Nunca antes, tanto como ahora, se había hecho tan necesario impulsar y promover reformas conducentes al buen manejo de los recursos públicos. Nunca antes se había hecho tan necesario combatir y confrontar la corrupción de forma contundente. Lo cierto es que es difícil medir qué tan bien o qué tan mal vamos avanzando en la reducción de la corrupción, porque la corrupción es por esencia, por naturaleza, por definición, una actividad que está enraizada en los canales más oscuros de la sociedad. Entonces no la podemos detectar con frecuencia. Es difícil saber cómo ocurre, a cuánto asciende, cuáles son los departamentos que mayores problemas tienen de corrupción en la práctica. Sin embargo, si hay algo que podemos medir con mucha más claridad, y es qué tantos esfuerzos están haciendo los distintos departamentos, las distintas regiones y el gobierno nacional también, por supuesto, en reducir el riesgo de corrupción. Y ahí es en donde la ley de transparencia se vuelve absolutamente relevante, porque la ley de transparencia impone obligaciones a los sujetos que están contemplados por él, y además le da a la Procuraduría la capacidad de hacer la vigilancia sobre la implementación de los mandatos de esa ley de transparencia. La Secretaría de Transparencia, en equipo con la Procuraduría, va a estar haciendo dos cosas en esta materia. Por un lado, va a estar acompañando a las distintas entidades del orden nacional, pero también a las entidades del orden territorial, en la implementación de los mandatos de la ley de transparencia. Pero ahí queremos hacerle un pedido muy especial, y es que interioricen la importancia que tiene la ley, que comprendan además que la implementación de la ley de transparencia exige invertir recursos para su implementación, y que en esa medida la ley de transparencia tiene que ser parte de la planeación de cada uno de los departamentos y de cada una de las entidades territoriales de este país. Y acá viene lo que mencionaba el doctor Amílcar, en el sentido de que tenemos que construir una alianza cada vez más fuerte entre la Federación Nacional de Departamentos y todos sus integrantes y el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Transparencia, apuntándole a 4 frentes de trabajo que nos parecen muy relevantes. El primero tiene que ver con el fortalecimiento de las comisiones regionales de moralización. Las comisiones regionales fueron creadas por el Estatuto Anticorrupción en el año 2011, integran a distintas entidades que tienen que ver con el control, la vigilancia y el buen manejo de los recursos públicos. Ahí están sentadas la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía General de la Nación, pero acá necesitamos que los departamentos, que las gobernaciones acompañen el fortalecimiento de esas comisiones regionales de moralización, que para todos los efectos van a ser las principales herramientas de trabajo que tendrá el Estado colombiano para articular el trabajo de lucha contra la corrupción en las regiones. El segundo frente de trabajo común que tenemos con los departamentos, con la Federación, tiene que ver con la implementación de la ley de transparencia, como claro decir. Esta tarde vendrá una persona de nuestro equipo
equipo de trabajo a explicar desde un punto de vista mucho más técnico cuál es el alcance y el contenido específico que tiene la ley. Y esperamos que ese sea el primer paso en este acercamiento. Adicionalmente, queremos proponerles una agenda de trabajo en todo lo relacionado con el contrabando. Somos perfectamente conscientes del gran impacto que genera el contrabando sobre los ingresos de los departamentos, en particular por el contrabando de cigarrillos y licores. Desde mi posición anterior como director de regulación del programa de transformación productiva, redactamos el proyecto de ley anticontrabando que hoy en día hace curso en el Congreso. Por supuesto es una norma o un proyecto perfectible como todos, tiene algunos puntos que hay que mejorar, pero ya logramos sacar adelante ese proyecto de ley en primer y segundo debate, y desde la Secretaría de Transparencia nos hemos puesto la meta de acompañar el proceso de expedición de ese proyecto hasta que sea una realidad y tenga sanción presidencial, y posteriormente, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con su implementación. Pero a eso hay que agregar también el trabajo mancomunado que hay que hacer acá con la DIAN, con la Policía Fiscal y Aduanera, y en ese sentido sepan que nosotros tienen un aliado adicional en ese frente que sabemos que es de la mayor importancia para ustedes. El cuarto y último punto de trabajo en común que por ahora les queremos plantear tiene que ver con lo que hemos llamado los elefantes blancos, pero en este caso no los elefantes blancos con los que Aníbal casi se toma Roma, sino los elefantes blancos que son las obras públicas inconclusas que se encuentran en cada región del país. Elefantes blancos que la Secretaría de Transparencia, en equipo con la ciudadanía, ha empezado a identificar a través de un aplicativo que pusimos en marcha que se llama aplicativo de elefantes blancos, que le permite a la gente tomar la fotografía y ubicar geosatelitalmente en dónde específicamente está ubicado ese elefante blanco, esa obra inconclusa, y que además nos ha permitido a nosotros realizar actuaciones ante las administraciones responsables para ver cuál es el estado de la obra y qué se puede hacer ahí. Nosotros lo que queremos es que este esfuerzo de los elefantes blancos no se quede en el aire, que no sea simplemente una plataforma bonita que los ciudadanos pudieran utilizar para acercarse a la ciudadanía, sino que tenemos que asegurarnos de que esas obras públicas que no se han terminado se lleven a cabo. Tenemos que asegurarnos que la participación de la ciudadanía sirva para algo. De lo contrario, vamos a seguir generando esta sensación perversa de que le abrimos la puerta a la ciudadanía, pero finalmente terminamos cerrándosela en la cara y que los esfuerzos que estamos haciendo no conducen a ninguna parte. Acá queremos pedirle a los departamentos que trabajen en equipo con nosotros para revisar cuáles son esas obras inconclusas que están en sus departamentos y que podamos terminarlas, pero que además y sobre todo ejerzamos las acciones penales en contra de los responsables de la imposibilidad de terminar esas obras, que ejerzamos las acciones de repetición, que ejerzamos las acciones disciplinarias, como es nuestro deber como servidores públicos. Por último, quiero hacer una referencia breve a la importancia que para la Secretaría de Transparencia tiene la Ley Bienal de Regalías. Hay dos aspectos que nos parece de la mayor importancia resaltar. El primero tiene que ver con que ese presupuesto de más de 17 millones de pesos que tenemos para esta vigencia 2015-2016 tiene que estar acompañada de unos procesos de transparencia profunda. Y hay dos en particular que quiero resaltar. El primero es que la ley le impone a los OCATs la obligación de rendir cuentas. Y esta no es una obligación menor. Actuar transparentemente, reducir el riesgo de corrupción al máximo, está directamente atado con esa obligación política, administrativa, civil, cívica, de rendirle cuentas a los ciudadanos
que confían en nosotros como servidores públicos. La gente tiene derecho a saber cuáles son los proyectos que se han aprobado. La gente tiene derecho a saber cuál es el impacto de esos procesos que se han aprobado. La gente tiene derecho a saber si la plata se gastó, si se ejecutó, si las obras se concluyeron o si al final terminaron siendo un elefante blanco más. Entonces los queremos invitar a que desde sus distintas posiciones nos ayuden en que los OCADs realmente asuman ese compromiso con integridad y que esa rendición de cuentas no sea simplemente el cumplimiento de un proceso puramente formal, sino que verdaderamente se generen los espacios de discusión, de concertación, de consensuación, de trabajo colaborativo con la ciudadanía, para que ellos tengan la tranquilidad de que estamos haciendo lo debido y lo correcto con sus recursos, porque son de ellos. El segundo punto importante de la ley bienal tiene que ver con la comisión rectora. La ley le otorga a la comisión rectora que regula el sistema de regalías la tarea de dar informes a las comisiones económicas del Congreso. Y en ese sentido, cuando articulamos la rendición de cuentas con la responsabilidad que tiene la comisión rectora de ir ante la instancia máxima de representación popular del país, estamos generando un verdadero ecosistema, un espiral ascendente y virtuoso de transparencia del manejo de los recursos de las regalías. La ley, por supuesto, tiene otras características que nos parecen muy convenientes. Nos parece conveniente el hecho de que se establezca la obligación de evaluar el impacto social de los proyectos aprobados. Esto sabemos que es un asunto discutido, pero el hecho de que los recursos solamente puedan girarse hasta el momento en que se hayan terminado los procesos licitatorios podría ser también conveniente. Vamos a mirar cómo evoluciona esto en los próximos años. Pero, en suma, la ley bienal de presupuesto sí nos parece que incluye una serie de instrumentos y mecanismos que fortalecen la transparencia de los recursos. Ahora, para terminar, simplemente quisiera resaltar que somos su principal aliado o uno de sus primeros aliados en materia de buen gobierno, de transparencia y de lucha contra la corrupción. Cuenten con nosotros en lo que necesiten. La Secretaría de Transparencia es una oficina de puertas abiertas y siempre que nos llamen van a poder conversar con nosotros de los asuntos de su interés. Tal vez una cuña antes de cerrar mi intervención. En los últimos días hemos detectado una modalidad que se está utilizando para defraudar al Estado y los recursos públicos. Contratistas falsifican documentación de empresas extranjeras para acreditar la experiencia de las sucursales en Colombia. Como para nosotros es difícil en ocasiones verificar esa información, ahí la terminan revisando. Y por supuesto los falsificadores de profesión, que los hay y desafortunadamente muchos, se han dado cuenta de que esta es una buena forma de quedarse con recursos del Estado. Queremos prender esta alarma, que por favor lo tengan muy presente. En los procesos contractuales verifiquen la autenticidad de los documentos que les están entregando. Estamos de acuerdo con que hay un principio general de buena fe, pero también hay un principio general de no ser cambios frente a la intención de fraude de algunos. Entonces les pedimos también que estén alertas en ese sentido y que verifiquen mucho la información y la documentación que les están presentando, porque después de la firma de los contratos ya es difícil echar para atrás. Lo último, simplemente decirles que
no olviden nunca que los ciudadanos nos van a medir por la debida diligencia con la que actuemos en el ejercicio de nuestras funciones, y que ustedes, como servidores públicos, tienen una responsabilidad inmensa con la ciudadanía de Colombia de asegurar la transparencia de los manejos, y que en la Secretaría de Transparencia tendrán su mejor aliado. Muchas gracias.